Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de añoranzas de electricistas, nos ponemos en contacto con todos ustedes para relatar un aspecto importante, puntual, de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Revisando más bien la añoranza anterior que hablábamos del Tercer Consejo Nacional de la CTM, donde el ESME acude con sus delegados para señalar los errores de organización y la violación a los estatutos. Pues pensé que era importante ahora retomar en general una ponencia para la fundación de la CTM y que leamos juntos los estatutos originales de cuando se funda la CTM. Me parece que es interesante, en especial porque al paso del tiempo hemos visto cómo se crean centrales obreras, eh, y poder comparar la forma de organización que se da en su estructura. Por ejemplo, cuando la UNT se formó, había reuniones previas para difundir, para expandir el conocimiento sindical sobre distintos tópicos. Se crearon el Foro del Sindicalismo ante la Nación y sí había el objetivo de crear la UNT, pero no al momento que se hace. Hubo discrepancia en el momento y el ESME ya no acompaña a la UNT. El ESME por su cuenta convoca y crea el Foro Sindicalismo Mexicano, el Frente Sindical Mexicano. Y entonces se crean otras dos centrales autónomas e independientes por la discrepancia que hubo. Ese estilo que me gustaría que comparásemos cuál fue la estructura, cómo empezó a funcionar la UNT, va a ser interesante. Saber cuánto se despegó la propia CTM de su espíritu, de su carácter libertario, independiente y autónomo a partir de sus documentos originales, es interesante. Perdón. Previo. Necesitamos que aprendamos, que estudiemos, que proponemos en las áreas donde estamos, formas de organización, de expresión de la lucha de las trabajadoras de México y del mundo. Recién acaba de ser el 8 de marzo, el 8M como ahora se le dice, y hay aspectos, tengo la impresión que hay aspectos que se quedan en conceptos abstractos, en teoría,
Necesitamos que se haga mayor investigación concreta, pero en especial que se haga una especie de escuela de cuadros donde las mujeres, donde las trabajadoras comprendan el dilema en que las sumerge, las divide o las confunde el machismo. Y necesitamos que se capte la propuesta de feminismo que por estos rumbos, por estos días, por estos tiempos se han estado manejando. Tengo la impresión que las características fundamentales del dominio que se ejerce, no sé si tengas que ser de la sociedad patriarcal, sino propiamente del machismo donde abate las alternativas del feminismo, de la lucha por la mujer, sus derechos y la defensa es legal, política e ideológica contra el machismo. Decir machismo y capitalismo vienen en la misma envoltura y necesitamos que se descubra, que se sepa analizar las características y que se construyan alternativas concretas, particulares y efectivas. Yo diría desde los hogares, desde las relaciones personales que se van planteando. Recuerdo, no voy a decir nombres, pero recuerdo una pareja, compañeros, novios, todavía de estudiantes, insisto, y el dominio que el compañero ejercía sobre la compañera era increíble. Llegó a haber violencia. Llegamos a decirles que no era la manera de tratar y comportarse con una pareja. Sin embargo, yo me encuentro años después a la compañera, me fue a buscar a mi cubículo, estuvimos platicando un buen rato y su vida había sido destrozada y trataba de recomponerla. Y el novio de aquel tiempo seguía tan campante y feliz como profesor ya de tiempo completo en la propia facultad. ¿Qué hacer? No bastó los consejos o no bastó que ella, como buena trabajadora, artista por cierto, lograse reencontrar el camino y vencer el dominio del machismo que tenía. Es complejo, es muy complejo el asunto, pero hoy cuando escucho, cuando se da como por sentado que ya hay una buena corriente que combate al machismo, tengo la impresión, considero que seguimos en muchos casos de gente conocida, de gente cercana, que el predominio político-ideológico del hombre sigue manteniéndose de manera sutil o violenta. Algo tenemos que hacer, una mayor difusión, que los centros de apoyo, de defensa o apoyos legales deberían de estar más a la mano, que se conozcan más. Intenté en la página de la Secretaría de la Mujer
si había alguna información de este tipo y solo son aspectos generales de cómo se atiende para el bienestar, digamos, a las mujeres en México. Pero una asesoría legal o psicológica o moral no la hay. Y cuando escucho algún programa, algún debate sobre el feminismo y evitar la violencia de género, no hay caminos adecuados. En la UNAM, justo en la pandemia, en la Facultad de Ciencias Políticas, estaba creciendo antes de la pandemia y en la pandemia un movimiento político e ideológico muy fuerte de las alumnas, pero las autoridades universitarias inventaron un protocolo, una, en cada facultad se creó un área de atención a la mujer y lo importante es el protocolo. Yo siempre me cuestioné porque pusieron en la facultad, en los baños de las mujeres, un botón rojo, un botón le llamaban de pánico, pero la forma de organización, la respuesta a que alguien tocara el botón de pánico, nadie la sabía. Y faltaba que la comunidad universitaria, compañeros y compañeras, resolvieran esa cuestión para atender como grupo, como comunidad, como compañeros y compañeras, una respuesta a las agresiones violentas, al acoso sexual o al botón de pánico. El protocolo o el grupo de atención de inmediata al toque del botón de pánico, nunca lo conocí. Igual la comunidad como tal nunca discutió y las autoridades desde rectoría hasta la última escuela y facultad y prepa CCH implantaron desde rectoría, nombrados por las autoridades, una oficina para atender los casos de las mujeres acosadas o violentadas. Pero la respuesta de la comunidad que venía del movimiento estudiantil de las pues, mujeres, de las estudiantes, de las alumnas, no encontró un cauce organizativo que dinamizara, que entablara las relaciones conjuntas, de tal manera que fuera la comunidad universitaria la que conocedora de la problemática atendiera los problemas, por ejemplo, de acoso sexual. Y no, hay un protocolo, hay un procedimiento, hay un formato y la autoridad nombra no el grupo de alumnas estudiantes para que controlen y autocontrolen y hagan gestión propia respecto a la temática, es la autoridad y el protocolo. En fin, siento que el movimiento 8M que había surgido en todas las facultades fue contenido a través del protocolo. A lo mejor un día hacemos una añoranza especial para que les enseñe yo el protocolo y cómo le escamotearon al movimiento feminista de alumnas después de la pandemia, les arrebataron la bandera y la respuesta que debería tener ante la problemática a cambio de un nuevo cargo y una nueva autoridad y un protocolo. Es necesario que
la comunidad retome estas cuestiones y bueno, las marchas del sábado muy buenas, la televisión normal sigue con sus tonteras, no informan, no entrevistan a la gente, como buenos amarillistas que son, resaltan a los grupos anarquistas o a los vestidos de negro que ya llegan a violentar con violencia y desmanes y desmesuras, cuando la 98% de las marchas hay un discurso, hay un posicionamiento y hay un reconocimiento propio de este sujeto social, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres estudiantes, de cómo entre sí van difundiendo el feminismo. Dudo que esté de manera promedio en la sociedad y dudo que haya, como debe de corresponder desde las comunidades estudiantiles, una respuesta política a esa situación. En fin, retomo el tema. Encontré, bueno, vamos a ver el estatuto original de la CTM, pero previo a hecho encontré una editorial en la revista Flux y también me encontré, por cierto, el documento básico principal del Comité Nacional de Defensa Proletaria. Me va a entrar la duda si terminando estos estatutos de la CTM, quizá lo que convenga es leerles los documentos del Comité Nacional de Defensa Proletaria. Hay un discurso en la apertura del Congreso por la CTM de Vicente Lombardo Toledano. Se suponía que el socialista de aquellos años, que tenía una perspectiva incluso marxista, para plantear la situación nacional del proletariado mexicano. Es interesante, quizá también vayamos por esa idea para saber cómo interpretan, cómo se conocía, qué se estudiaba del proletariado en México. No, pues es el problema de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque en cuanto uno empieza a desmenuzar un poquito, surge otra cosa, surge estas tres, cuatro cosas significativas de un solo tema para tratar. En fin, eh, siempre trato de contextualizar el asunto y debemos de pensar precisamente eso. En 1935, bueno, desde 33, 34, 35 hay una agitación, una movilización de los sindicatos, de los trabajadores más importantes del país, tratando de mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo y la modernización en las empresas. Surgen para el 35 ya los sindicatos nacionales de industria, como petroleros, como mineros, como ferrocarrileros, a nivel nacional, como Sindicato Nacional de Industria. Le dan una fortaleza increíble al movimiento obrero. Y ante los embates del maximato, del jefe máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, criticando
la ligereza, la tibieza, la libertad que Cárdenas les dejaba a los trabajadores. Como sabemos, el ESME convoca en su edificio sindical de Colombia 9 para que todos los sindicatos más importantes del país se reúnan y propongan una alternativa ante los ataques de Calles y de su fiel patiño servidor, Morones, desde la CROM. Surge por eso el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que tiene, entre otros de sus objetivos, convocar a crear una nueva central única de organismos sindicales. Entonces, sus primeros pasos del Comité Nacional de Defensa Proletaria ya plantea como objetivo final crear la organización única de todos los trabajadores sindicalizados del país. La nueva central única para México. El Comité Nacional de Defensa Proletaria fue un instrumento político muy eficaz que arremete crítica a las fuerzas reaccionarias y muy burguesas de aquellos tiempos. En febrero de 1936, otro día si quieren platicamos todo lo que hizo el Comité Nacional Proletaria, pero aglutinó a los mejores sindicatos del país y nacionales de industria. Como ejemplo unitario de lucha, de rebeldía, fuerte, esta agrupación. Y entonces, en la revista Lux aparecen dos artículos comentando el futuro de la nueva central. Hacen un editorial en la revista Lux que les voy a leer como presentación en la idea de que se discutía y publicaba en la revista Lux respecto a un gran congreso de unidad sindical. El editorial dice lo siguiente: el Comité Nacional de Defensa Proletaria, integrado actualmente por la Alianza de Obreros Sin Planes Empleados de la Compañía de Tranvías de México, Sociedad Anónima, la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, la Cámara Nacional del Trabajo de la República Mexicana, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesionistas, la Cámara Nacional del Trabajo de la República Mexicana, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesionistas, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, el antecedente de lo que será el CENTE, la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesionistas, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. Todas estas discusiones se dan
en tu celda de ahí y lo que se está procurando los más marrulleros de Marrullelandia es golpear, si se pudiera hasta la muerte, a dirigentes, a líderes naturales, eso harían. Son también parte de esta convocatoria la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Confederación Sindical Unitaria de México, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el Sindicato Industrial de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y similares de la RM, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se consolidaron en junio de 1935 como contestación vigorosa del proletariado nacional a la amenaza francamente amenaza francamente fascista contenida en las declaraciones del general Calles, publicadas en la prensa de la capital el 12 de junio. Adquirió ante los asalariados de la República el solemne compromiso de llevar a cargo un gran consejo de unificación obrero-campesina y como acto preparatorio de la constitución de la Gran Central Sindical Unitaria. Explican aquí qué es eso, qué sindicatos y por qué se combate al general Calles. Y ya empieza a olerse desde Europa las ventiscas de la guerra mundial como de la guerra interna que sucedía en la Unión Soviética. Bueno, nos dice que en la convocatoria original estaba la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesionistas, la Confederación Nacional de Trabajadores Electricistas. El conflicto, esperen, las críticas contra el jefe máximo y contra Morón son muy fuertes. Y se consolida en 1935 la respuesta vigorosa, crítica, especialmente dolosa, en la prensa de la capital el 12 de junio, y que para muchos asalariados se levanta un solemne compromiso de llevar a cabo un gran Congreso General de Unificación Obrera Campesina. Dice el editorial de la revista Lux, como un acto preparatorio de la constitución de la Gran Central Sindical Unitaria.
Circunstancias adversas impidieron cumplir el programa con la mayor brevedad. Hasta el pasado diciembre fue posible lanzar la convocatoria respectiva, la cual fija como fecha de iniciación de los trabajos del Magno Congreso el 21 del presente mes de febrero. Nunca como ahora, continúa el editorial de la revista Lux. He penetrado en las masas trabajadoras con una secuela. En fin, el ambiente está muy tenso, las movilizaciones van creciendo y Cárdenas se decide expulsar a ambos personajes fuera de la República Mexicana, Morones y Calles. Hace una gran movilización para detener y contener a todos los funcionarios de don Plutarco y lo consigue. Renova a todos los cuadros políticos para deslindarse de Calles. Y el movimiento obrero por su cuenta atacó duramente a Calles y después obtuve una relación ya con él, es pareja de la hermana de Romina. Bien, dice así, que en junio adquirió ante los salarios de la República el solemne compromiso de llevar a cargo un gran Congreso de Unificación Obrero-Campesina como acto preparatorio de la constitución de una gran central sindical unitaria. Ya se sabe que cada cual se reintegrará a su área, centro de trabajo o cuadro político. Continúa este editorial de la revista Lux de marzo de 1935. Circunstancias diversas impidieron cumplir el compromiso en la brevedad que el Comité Nacional y los grandes masas laborantes del país hubieran deseado, la cual fija como hecha de iniciación de los trabajos del Magno Congreso para el 21 del presente mes de marzo. Entonces se crea el sindicato independiente de los policías o junto a su cadáver, todo desfigurado, poco se puede hacer al respecto.
En fin, dice así el editorial. Nunca como ahora ha penetrado en las masas trabajadoras como consecuencia de la relativa madurez de su conciencia de clase. La gran verdad de que es absolutamente indispensable una unificación organizada obrero-campesina como una medida capaz de alcanzar los objetivos finales del proletariado. Y entonces habría que averiguar y buscar esa información. A lo mejor lo secuestran, a lo mejor piden rescate, nada sabemos hasta ahorita. Continúa el editorial de la revista Lux. Nunca como ahora ha penetrado en las masas trabajadoras como consecuencia de la relativa madurez de su conciencia de clase la gran verdad de que es absolutamente indispensable la unificación organizada obrero-campesina como una única medida capaz de alcanzar los objetivos finales del proletariado y lo que se puede sacar una lista de las cosas que se deben de leer, pero lo vamos a dejar así. Nunca como ahora ha penetrado en las masas trabajadoras como consecuencia de las sesiones madurez a su gobierno de clase y lo que es de más urgente necesidad, también es necesario arrancar sus reivindicaciones inmediatas que le permitan vivir una vida más humana. Nunca como ahora ha tomado sus labios como forma de defensa y ataque. Deben aprender los jóvenes la madurez absoluta para protegerse o crear un ambiente diverso y alternativo. Dice el desplegado, también nos permite una base más humana. Nunca como ahora ha tomado forma concreta este viejo anhelo proletario que por tanto presentábamos incluso debilidades crónicas. Entonces van a cerrar un rato el viaducto para que transiten todos los bicicleteros y más adelante vuelven a hacer lo mismo. Es necesario para arrancar reivindicaciones inmediatas que le permitan una vida más humana. Hemos dicho nunca como ahora ha tomado forma concreta ese viejo anhelo proletario que por tanto tiempo permaneció en un estado latente en la inmensa mayoría de los abogados. Nunca como ahora se pidieron en conjunto
circunstancias más favorables, cristales, como medidas realistas de abastecimiento de droga, que son efectivas para, dice el texto, unificarse entre sí como proletariado. Nunca tampoco ha sido más urgente la unificación de los trabajadores de México. Y tampoco nunca ha sido más efectivas la genuina unificación del proletariado de México. Y nunca tampoco ha sido más urgente la efectiva unificación de los trabajadores de México dentro de una gran estructura sindical urgente y turca, como aparecerá en las revistas. Pues sí, en cuanto entro a la facultad, yo me dedico a ver dónde están los comités de lucha, perdón, se llamaba, y cómo ordenar tu casa es un desastre. Hemos visto entonces que ya se consolida una convocatoria general para salvaguardar vidas o propiamente para estorbar con el conjunto de bomberas la posibilidad de atenderse y no dejar por ahí esconderse, guardarse. Quizá mañana podamos compartir el cómo se usa ese cuchillo y esa cuchara. En fin, el ideal antes de que intervenga Cárdenas es que haya una obrera, bueno, unificación organizada obrero-campesina para que se unan los objetivos fundamentales para el país. En la novela correspondiente, la mujer ya no hubo más discusión, pero como decimos, estamos leyendo este desplegado convocatoria para fundar la nueva Central Única de Trabajadores, como única medida capaz de alcanzar los objetivos finales del proletariado y lo que es de más urgente necesidad, también es necesario para arrancar sus reivindicaciones inmediatas que le permiten cristalizar sus objetivos. Nunca como en marzo del 36. En fin, dice, nunca como ahora
ha tomado fuerza concreta este viejo anhelo proletario que por tanto tiempo permaneció en un estado latente. En la inmensa mayoría de los trabajadores. Nunca como ahora, dice el desplegado, se dieron en conjunto circunstancias más favorables para cristalizar en realidades efectivas la gema genuina para unificar el proletariado en México. Y un poco más tarde la dejan sola y tampoco le van a cuidar a los gemelos. Se los van a prestar para transportarse y punto. Nunca tampoco ha sido más urgente la efectiva unificación de los trabajadores de México dentro de una gran central sindical única, como ahora se puede comprender, con todos sus sectores reaccionarios por la República. Hay un posicionamiento claro, en especial aliados con el nuevo presidente Cárdenas. Y ante este ataque a fondo de los sectores más reaccionarios, llevado a cabo no solo en escala nacional, sino comercial, el proletariado de México, si no quiere verse reducido en un futuro próximo a partir de la esclavitud legal o por decreto, y por la otra es completamente diferente. Se sabe porque los trabajadores se lanzan a huelga. Se lanza a huelga en la universidad y al momento de darle seriedad al asunto, lo nombramos su director. Sigue el desplegado y ante este ataque a fondo de los sectores más reaccionarios llevado a cabo no solo en escala nacional, sino continental, el proletariado de México, si no quiere ver reducido en un futuro próximo a la triste esclavitud en que viven sus hermanos de Italia, de Alemania, etcétera. Recordemos, hay guerra ya en Europa. Si no quiere suicidarse como clase, subestima la fuerza de sus enemigos, traicionándoles por el hecho de que ha logrado vencerlos temporalmente y con batallas parciales. Entonces, dice David Roldán, están explicándole que van a crear una central única y que van a ocupar parte de las propiedades de donde habitan estos personajes. Si la clase obrera no puede suicidarse como clase, debe de reconocer la fuerza y la fortaleza que se está creando con la opinión, a esa que le llaman la opinión pública. El proletariado entonces necesita resolver
unificándose en forma efectiva y permanente dentro de una central sindical única, una central que aún no, que aun cuando indudablemente a toda esta obra nueva deberá desarrollarse invariablemente con una firma política de protección multilateral a los de los trabajadores sin perjuicio de acelerar la evolución constante de sus organismos constituidos hacia formas más elevadas de organización sindical. Ha oído rumores el nieto, ha ido a preguntar en esa estación de gasolina para saber los últimos segundos de vida que fue aledaño al asunto. Es claro que en este periodo preliminar la central sindical estará constituida por la totalidad de los organismos que, llenando los requisitos establecidos en la convocatoria, concurran al Congreso de Unificación, pero inmediatamente después de su constitución, la central única deberá hacer muchos esfuerzos con objeto de reagrupar a todos los organismos responsables de la vieja intención. Debe de lograrse que todos funcionen como Sindicato Nacional de Industria. Pero en fin, en suma, dice el texto, la organización a la cual deberá atender constantemente la central sindical única deberá ser, en nuestro concepto, la llama de tipo vertical, es decir, la organización por sindicatos nacionales de industria, presentados en la actualidad por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, por el bien de la organización político-sindical y sus destrezas. Y así de los sindicatos de oficios varios y los de la empresa se pasará a los sindicatos industriales de la Federación, mixtas, a la industria misma, y no les interesa ya, eso pasó. Me robaste a mi hijo, hubo pleito por eso, pero ya estaban perdidos el niño y la mamá, los tiene cubiertos. Para una inmediatamente después de su constitución, la Central Única deberá hacer toda clase de esfuerzos con el objeto de reagrupar a todos estos organismos a fin de que se acerquen cada vez más en su estructura. La Central Sindical Única deberá ser el apoyo al concepto. Puede ser vertical, puede ser sentados, puede donde quedamos. De ser posible que traigan una pelota chica para poder hablar del tema. El ESME tiene claridad concreta comentando que se está creando un poder diferente y alternativo a lo que existe hoy.
responde a los llamados en ferrocarriles, como asambleas de industria y personajes públicos o políticos. Todos los sindicatos grandes aparecen como sindicatos de industria clásica. Por eso es importante hacer el relato de esto, pero sobre todo comparar y ver los, en principio en principio pues sí hay que tener cuidado, no perder los estribos. Sin embargo, también una muestra de la debilidad o del abuso, y continuaremos con la carta que estamos presentando por el movimiento que se generó gracias al movimiento femenil mexicano. Hay que estudiarlo, hay que capacitarnos, hay que ser alternativa ante el abuso económico, psicológico y social de los machos alfa o simplemente de los machos. Hay mucha tarea por venir y más en especial ahora que no logré terminar la carta propuesta que sale en Lux sobre el llamado que se hace a la creación de una nueva central. Y estamos leyendo los estatutos de la CTM de aquellos años. Se me acabó el tiempo, compañeros y compañeras. Agradezco a ustedes las atenciones por escuchar añoranzas de electricistas todos los lunes. Nos vemos hasta la próxima, hasta la continuación de este documento especial de marzo de 1936, cuando se convoca por una nueva central unitaria de México, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Nos vemos. Continuamos la próxima semana con otra añoranza de electricistas. Hasta entonces.